Y en Mateo 13, versículos del 18 en adelante, Jesús explica la parábola del sembrador. Primero cuenta la parábola y luego la explica a sus discípulos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, este primero que oye pero no entiende, ¿verdad? Es una persona que viene a la iglesia y oye pero, o sea, no sé, se puede dormir escuchando, pero viene a la iglesia, no la entiende, pero él está en la iglesia. Bueno, ya no estoy mal, se puede endurecer tranquilo porque él ya se congrega, pero no la entiende la palabra. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Para qué viene a la iglesia? Para nada, como dicen aquí. Para nada. Porque él, o sea, escucha, no entiende, y él se queda tranquilo. Aunque él no entiende, pero él dice, pero al menos me estoy congregando, ¿verdad? Y viene el diablo, ¡pum! Dice, tranquilo, este es un tibio, ¿no? Y en el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, otro más, oye la palabra, y al momento la recibe con... Hace unos años hablaba con un pastor, el cual yo sabía que estaba haciendo cosas que no convenían, y yo le dije, mira, o sea, lo más probable es que tú no has nacido de nuevo. Dijo, ¿cómo me vas a decir eso? Yo soy pastor, y yo, no, si he estudiado en un seminario, y yo conozco, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo le dije, mira la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre pedregales también oye la palabra y la recibe con gozo. No la rechaza. No dice, no, hay que matar a este predicador, hay que quemar esta Biblia. No, la recibe con gozo. O sea, que el que oiga la palabra y la recibas con gozo puede ser una buena señal, como puede ser simplemente que vienes cada domingo a recibir con gozo la palabra. Pero dice, y este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, ante cosas que vio, ante cosas que no le pareció, ante que lo criticaron, ante que esto, que lo otro, hasta luego, como dicen ustedes. Y este es otro tibio, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, las cosas de este mundo, las cosas que la gente del mundo se preocupa y está metido en esas cosas, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que puedes venir aquí, escuchar la palabra y decir, qué linda la palabra, qué buena la palabra, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, no sé qué. Pero sale de aquí y las cosas del mundo ahogan esa palabra y la hace infructuosa, no da fruto. Es como si no la hubieras oído. Lo único que ha hecho el congregarte es endurecerte. Y dices, bueno, nos vemos el domingo que viene, no estoy... Y la convicción de pecado que puedes haber sentido en algún momento, esa convicción de pecado, decir, no estoy haciendo mal, se ha ahogado. Porque la conciencia se va cauterizando, el corazón se va endureciendo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y tercero, da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. Esa es la enorme diferencia entre el tibio y el caliente. El tibio se regocija en la palabra, oye la palabra, tiene su Biblia, ve películas, siente momentos de emoción, tiene picos, pero el caliente da fruto, porque llega a la temperatura necesaria, ese motor de vapor, para realizar el trabajo. Pero esta es una clase de tibio, ¿verdad? La clase de tibio donde él permanece y puede permanecer así por el resto de su vida. Pero hay otra clase de tibio, la segunda posibilidad o el segundo grupo de tibios. Este ha perdido toda sensibilidad. Y de hecho he conocido mucha gente así. Vamos a leer Efesios 4, donde lo define muy bien.
más de lo que me había dado cuenta en otros momentos. Efesios 4, versículos del 17 al 19. Si bien está hablando de personas, primeramente está hablando de gente no nacida de nuevo, gente, digamos, lo pone como los gentiles, como los incrédulos, está poniendo como un ejemplo de la persona que no ha tenido nada que ver con Dios. ¿Sí? Pero el tibio tiene las mismas características. Vamos a verlo. En Efesios 4, versículos del 17 al 19, dice, esto está hablando Pablo a la iglesia en Éfeso, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. O sea, en algo vacío, en algo hueco. Una mente vacía de Dios, en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? En tinieblas, oscuro, tiene el entendimiento. Él no está iluminado. En Efesios, antes, en el capítulo 2 me parece que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios es el que ilumina el entendimiento y la persona tiene un entendimiento alumbrado, iluminado, y ahora conoce a Dios, y ahora tiene conocimiento de Dios, y ahora verdaderamente puede tener comunión con Dios. Pero estas personas, ¿cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido, en tinieblas, está en la oscuridad. Y el que va en oscuridad, como vimos el domingo pasado, no sabe por dónde va y tropieza. Él dice, no, voy a hacer esto, y tropieza. Él no tiene conciencia de Dios. Tiene el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Están ajenos a la vida de Dios. ¿Qué es ajenos a la vida de Dios? Él no tiene conciencia de Dios. Él hace cosas que le parece que no son tan malas, pero son abominación delante de Dios. Está ajeno de la vida de Dios, ajeno del carácter de Dios, ajeno del Espíritu de Dios. Él va entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa religión tibia va endureciendo más y más y más y más y más su corazón contra Dios. Y su entendimiento está en tinieblas, endurecido, ajeno de la vida de Dios. Y él va en un proceso. No se mantiene en la iglesia, no se mantiene como venía. Va de peor en peor, en peor, en peor, y cada vez va hacia abajo. El Salmo 73 dice, los has puesto como en una caída, no me acuerdo cómo es que dice ahora exactamente la palabra, pero los has puesto en resbaladeros. Como luego va resbalando y va resbalando, va resbalando, va resbalando. Y cada vez más entenebrecido, cada vez su conciencia se va cauterizando. Cauterizar, me explicaba Marvin, que cauterizar es lo que llaman el médico cuando opera, primero abre y luego cauteriza la herida. Y la herida de él, la convicción de pecado se va cerrando, 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 cerrando. Y llega un momento que hace cosas que nunca pensó que iba a hacer, porque está ajeno a la vida de Dios. Porque su entendimiento está entenebrecido, su conciencia está cauterizada. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad. Es como explicaba la otra vez, ¿no? O sea, tú te puedes abrir una herida y ante el más mínimo roce, ¡ay!, te duele. Pero cuando eso se va cerrando y se va haciendo un callo, eso se cauteriza, se cierra, se endurece y pierdes toda sensibilidad.